En los últimos episodios hemos hablado sobre la cruz y el sufrimiento. Cruz y sufrimiento son el camino angosto que nos lleva a la salvación. Ante ese camino difícil, ¿cómo mantener el ánimo en alto? ¿Qué nos enseña Jesús acerca de la perseverancia? Para profundizar en ese misterio, vamos a seguir leyendo el Evangelio de San Mateo y escrutar el pasaje de la transfiguración del Señor. Te invito a que abras tu Biblia ahora mismo en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. Prepara tu cuaderno de apuntes y sigue conmigo hasta el final de esta reflexión. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de la Cuaresma con la Biblia. En los tres evangelios sinópticos leemos que Jesús, después de la confesión de fe de San Pedro, anuncia su pasión, muerte y resurrección, afirmando que el que quiera ser su discípulo deberá también tomar su cruz y negarse a sí mismo. Ya hemos pensado un poco sobre el significado de la cruz y sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Pero pensemos, ¿no debería un líder animar a sus discípulos, hablándoles de conquistas y premios, en vez de fracasos y sufrimientos? El ser humano ayer no era distinto del ser humano hoy. Ayer, hoy y siempre el ser humano no se anima ante grandes retos, si es que no hay grandes recompensas. Los discípulos de Jesús se animarían a cargar su cruz, pero era necesario que Jesús les contara acerca de la recompensa, la resurrección. Y Jesús es un maestro que conoce al ser humano en profundidad. En efecto, Jesús mencionó en varias ocasiones la resurrección. Incluso Jesús obró la resurrección de al menos 2 personas antes incluso de la resurrección de Lázaro. Obraba con un poder similar al del profeta Elías, que en su tiempo también resucitó a un niño. Ahora bien, Elías era un gran profeta, pero Jesucristo es más que un profeta. Jesús sabía que no bastaba con hablar de la resurrección a sus discípulos, porque su resurrección sería algo nunca visto. Su resurrección no sería simplemente un volver a la vida para más adelante volver a morir. Su resurrección sería una transformación, una metamorfosis hacia una realidad nueva. ¿De qué serviría a los discípulos escuchar acerca de una realidad que superaba la capacidad humana de comprensión? Por esa razón, la transfiguración del Señor en el monte es un episodio singular, único, propio de aquel momento particular de la historia humana. Un episodio difícil de analizar y de explicar, pero que trataremos de hacerlo con sencillez y a la vez profundidad a lo largo de los siguientes episodios de esta serie. Aquí vamos a leer el relato según San Mateo y comenzaremos hoy con los 2 primeros versículos. Dice así: 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 6 días después. ¿Después de qué? Después de la confesión de Pedro y del primer anuncio de la pasión, narrados en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué Jesús habría elegido ese momento, 6 días después? Los exégetas ubican esos eventos aproximadamente en el otoño del año anterior a la muerte y resurrección de Jesús, 6 meses antes de la Pascua. ¿Y qué ocurría en esa época? Ocurría la fiesta de las tiendas, una fiesta que se realizaba a lo largo de toda una semana en Israel. En aquella ocasión, Jesús no subió a Jerusalén para la fiesta. Más bien se había ido con sus discípulos hacia el norte, hacia la región de Cesarea de Filipo. Allá fue donde Jesús anunció a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para ser entregado, padecer, ser matado y luego resucitar. Una semana después del comienzo de la fiesta, hacia los últimos días o quizás incluso un día después de terminada la fiesta, porque San Lucas indica que fueron 8 días después, Jesús estaba de vuelta a Galilea. Y al sur de Galilea, ya en el límite del valle de Israel, hay un gran y hermoso monte, hoy conocido como el Tabor. Jesús eligió aquel lugar y aquel momento para tomar consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y llevarlos aparte. San Lucas señala que Jesús subió al monte a orar.
Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. Lucas 9, del 28 al 29. Fijémonos en esa forma diferente como Lucas relata lo que ocurrió. No utiliza el verbo metamorfó que utilizan Mateo y Marcos. Metamorfó proviene del sustantivo metamorfosis, que significa literalmente un cambio de forma. La traducción más literal para el verbo sería transformar, según Mateo y Marcos. Según ellos, Jesús se transformó, pero el verbo es limitado, como dijimos, para relatar algo inenarrable, imposible de ser comprendido del todo. San Lucas prefiere evitar la expresión metamorfosis para que no se piense que Jesús se transformó en otro. Es lo que podría sugerir la palabra metamorfosis. Lucas dice simplemente que el aspecto de su rostro cambió. Por ese mismo motivo, las traducciones al castellano no dicen se transformó, sino que se transfiguró ante ellos. Ahora bien, ¿qué ocurría en aquel momento misterioso de la transfiguración? Ocurría algo que los profetas esperaron, pero que no pudieron ver. Ocurrió la revelación del rostro glorioso de Dios. ¿Y qué significado eso tiene? ¿Por qué era tan importante para los profetas? Tratemos de entender algo que quizás para nosotros hoy, pasados ya algunos milenios, no sea tan fácil de entender. Pensemos en el valor de nuestro rostro. Pensemos en el valor del rostro de nuestras personas más queridas, de nuestros conocidos. ¿Qué pasaría si no pudiéramos ver los rostros los unos de los otros? ¿Qué pasaría si a lo largo de toda nuestra vida tuviéramos que andar con los rostros totalmente cubiertos y nunca pudiéramos realmente vernos las caras? El rostro tapado es signo de una identidad oculta. Un rostro tapado esconde las emociones, el llanto, la sonrisa, el espanto, la sorpresa, la ira. El rostro tapado da lugar a la mentira, al engaño y a la desconfianza. El rostro tapado no nos ayuda a conocernos, nos aleja, nos impone una barrera. Por esa razón los profetas anhelaban ver el rostro de Dios, porque eran amigos de Dios y querían tener una relación personal con Dios, una relación abierta, llena de confianza y sinceridad, en espíritu y en verdad. Moisés deseaba ver la gloria de Dios. Gloria y rostro se identifican. Para el pensamiento semítico, el rostro de Dios era lo que nosotros occidentales entendemos como la participación en su gloria. Dios eligió a Moisés para muchas de sus obras y revelaciones, pero no lo eligió para revelar su rostro. Lo leemos en Éxodo 33, de 18 al 23. Entonces dijo Moisés: «Déjame ver por favor tu gloria». Él le contestó: «Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia». Y añadió: «Pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo». Y luego dijo el Señor: «Mira, hay un lugar junto a mí. Te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver». Leemos en ese texto que la visión del rostro de Dios simboliza algo extremadamente transformador, una transformación para la cual Moisés no estaba preparado. Nadie en aquel momento estaba preparado para aquella transformación. Por eso Moisés vivió de la fe, que es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreo 11:1. Vivió de esa fe y esperanza propia de los hombres y mujeres de Israel que creyeron en el Dios viviente durante siglos. Ellos oraron con el salmista aquella súplica: «De ti ha dicho mi corazón, buscad su rostro. Yo busco tu rostro, Señor». Salmo 27:8. Buscar el rostro de Dios, buscar participar de su gloria. ¿Acaso también no es ese el anhelo de todos los hombres y mujeres de hoy? ¿No el deseo superficial de la humanidad terrenal, seducida y esclavizada por el pecado, que se guía por el engaño y solo encuentra vanidad, matayotes, cosas que pasan? Hablo del deseo profundo que está escondido en el profundo del alma. Hablo de la sed de eternidad que todo ser humano posee, aunque camine en el engaño y trate de negarla. Todos buscamos
el rostro de Dios y todos deseamos tratar con Él cara a cara como un amigo en espíritu y en verdad. Y Dios encontró el momento y el lugar para manifestar su gloria. Encontró a sus elegidos para mostrar por primera vez la gloria de su rostro. Encontró a sus discípulos dispuestos para aquella revelación y a la vez necesitados de ella. Necesitados sin saber de la necesidad que ellos tenían de aquella revelación, pero Jesús, Maestro y Señor, lo sabía. ¿Por qué necesitaban de aquella revelación? La necesitaban porque tras la cruz se desanimarían, se asustarían, se iban a entristecer profundamente. ¿Y por qué no sabían de la necesidad que tenían de aquella revelación? Porque no terminaban de entender aquello de que Jesús tenía que sufrir, padecer. No terminaban de dimensionar los peligros que tendrían que enfrentar. No conocían bien lo que significaba aquel anuncio, que Jesús cargaría la cruz y sería tratado con requintes de crueldad. Los discípulos no sabían que 6 meses después verían a Jesús en otro monte nuevamente cambiado, con el aspecto diferente, pero no sería su rostro cambiado en gloria, sino en agonía. En el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, los discípulos verían el rostro de Jesús envuelto en sudores y sangre. Lo veremos en Lucas 22:44. Se asombrarían al ver en carne y hueso al siervo del Señor, tal como anunció el profeta Isaías, que decía: tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Isaías 52:14. Era necesario que los discípulos experimentasen la consolación de Israel, anunciada también por Isaías, que supieran que Dios, por medio de Cristo, les decía: he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Isaías 52:13. Era necesario que en el monte los discípulos escuchasen de Jesús una vez más aquella voz que decía: levántense, no tengan miedo. Mateo 17:7. ¿Cómo levantar el ánimo? ¿Cómo ayudar a que los discípulos perseveren y no abandonen el camino de la fe en el cual estaban caminando ya? No hay fe que se sostenga sin oración. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo mantener el ánimo arriba? Haciendo el esfuerzo de subir con Jesús al monte para orar. Subiendo con Él, entraremos en la comunión con el Padre. Él nos hará participar en su gloria. Mostrará su rostro transformado y glorificado. En su rostro veremos al Hijo Eterno y al mismo tiempo veremos al hombre celestial y al mismo tiempo veremos la imagen de lo que Él quiere para nosotros y conoceremos a nosotros mismos tal como somos conocidos por Él. Y veremos la hermosura de nuestra propia imagen, la hermosura de nuestra existencia glorificada, el yo ideal, no según nuestros paradigmas, sino según el benévolo proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y anhelaremos vivir según esa mejor versión de nosotros mismos, que no se logrará por los propios méritos, sino por esa participación libre y activa en la comunión con Dios y con el prójimo. Gracias por acompañarme en esta reflexión bíblica. Sigamos estudiando y orando con la palabra de Dios. Si quieres apoyarme para que yo siga compartiendo contigo mis meditaciones, te pido que ahora mismo valores este contenido, lo compartas en tus redes sociales, deja tu comentario y suscríbete. Así me ayudas a seguir adelante entregando información y formación católica desde la inspiración de la Biblia.